Ahora, en el tiempo doctrinal de escuela, vamos a ver algo que es muy importante para nosotros como vida de iglesia, ¿sí? El pastor Alexander me decía que están estudiando o que habían estudiado o que están estudiando algo de eclesiología. Por lo que pude ver, el pastor Alexander también fue como el tema que trató hace 8 días, ¿sí? De eclesiología. Este tema y esta exposición y este trabajo es un trabajo realizado que hizo un hermano que se congregaba allí en la iglesia con nosotros, y es un trabajo importante, vuelvo y les digo, para la iglesia. Es un hermano en el cual muy sabio, muy utilizado por el Señor. Mi hermano Marcos nos dejó este tema de la eclesiología vista desde el punto familiar. ¿De dónde arranca la eclesiología? ¿Sí? ¿Dónde comienza la eclesiología? Porque a veces uno piensa, y lo vamos a ver, que la eclesiología comienza, pues, ¿en dónde? Pues en la iglesia, ¿cierto? Pero ¿de dónde comienza? ¿De dónde debe comenzar a funcionar la eclesiología? Y vuelvo y les digo, es un trabajo que nos dejó el hermano Marco, y en la primera parte él tiene una exposición larga acerca de la eclesiología vista desde el orden, desde la casa, desde el hogar. Entonces, el punto de partida es que hay un problema no pequeño en el entendimiento de la eclesiología, o de dónde se debe comenzar a mirar la eclesiología. Y hoy en día, y no está mal, vuelvo y les digo. Perdónenme, antes de esto explico lo de las hojitas. Si quieren ir llenándolas, la pueden ir llenando a medida de la exposición, o si quieren al final, pues tomamos 2 minuticos y las preguntas que tengan, pues las contestamos todos. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos ver es que de dónde comienza o de dónde debe comenzar la eclesiología, porque a veces se toma la eclesiología solo desde el punto de vista de la iglesia, ¿cierto? La iglesia. Desde esta perspectiva, la iglesia, la eclesiología es enseñada desde el punto de vista de la congregación, una eclesiología que parte o comienza en la congregación, en la iglesia local. ¿Listo? Permítame. Y parece razonable, y se puede hacer, pero debemos comenzar por la raíz, ¿dónde comienza la eclesiología? Y la eclesiología, nos escribe el hermano, que debe comenzar desde el hogar, desde la casa. Y vamos a desarrollar y a llegar al punto a ver por qué es necesario que la eclesiología se tome desde el hogar. ¿Sí? Bueno, y cuando se toma el punto de vista de la eclesiología desde la congregación, ¿sí? Pues de allí radica el nombre. La raíz etimológica de iglesia es eclesia, ¿sí? Por la proclamación del evangelio, un llamado a los hombres a salir afuera, y su definición en griego es ekeleos, ¿sí? Sin embargo, sabemos que la iglesia va más allá de un lugar, unas sillas y unas paredes. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo conducirte, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. El apóstol Pablo le escribe al discípulo amado que si tarda, él le va a escribir esta carta para que sepa cómo conducirte ¿en dónde? En la casa de Dios. Y cuando hablamos de casa, ¿qué se nos viene o con qué lo podemos relacionar? Con familia, ¿cierto? Con familia.
Porque alguien que no sea de mi familia, pues no vive en mi casa. Y en este sentido, la casa de Dios vive la familia de Dios. En el Antiguo Testamento vemos un pueblo comenzando como una familia, la familia de Israel o de Jacob, sin negar la obra de Dios de mantener una descendencia piadosa desde Adán hasta Abraham. Y si ustedes miran las genealogías del Antiguo Testamento, siempre van a decir, hijos de, hijos de, hijos de, ¿cierto? Y esto también nos da una idea de ¿qué? Lo mismo, de familia, ¿sí? Estos eran padres e hijos, lo que da una idea, cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee las genealogías, de una familia. Noten ustedes la promesa que le hace nuestro Señor Dios Todopoderoso a Abraham: y será tu descendencia como polvo de la tierra, y te extenderás al horizonte, al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y ve, aquí viene la promesa: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Si notan al punto que quiero llegar, la importancia de la eclesiología no vista simplemente, y que está bien, no digo que está mal, está muy bien desde la iglesia, desde la congregación, sino ir un poco antes, desde el hogar, desde la casa. El autor hace esto para que veamos el énfasis en la relación que tiene la familia con la iglesia. Y pues lastimosamente eso es lo que hoy en día nos enseña en las iglesias. En las iglesias hacen una separación entre la familia y la iglesia. Pero noten que la eclesiología se aborda desde un punto de vista congregacional, en una forma institucional, inclusive en una forma orgánica. ¿Qué es una forma institucional y una forma orgánica? Pues desde allí se notan, o sea, desde allí comienza a verse la eclesiología, en una forma institucional y en una forma orgánica. Bueno, la forma institucional, pues que es que simplemente cumple una función administrativa. En la iglesia hay cargos, ¿cierto? Hay ancianos o pastores, hay diáconos, hay membresía, etcétera. Quiero decir, esa es la forma institucional, ¿sí? Ahora la forma orgánica. ¿Qué es la forma orgánica? Como la ve la Escritura, como un cuerpo vivo. Funcionamos y nos edificamos los unos a los otros, ¿con qué? Con nuestros dones. Hay un versículo en la Biblia muy bonito que si un miembro se duele, todos nos dolemos, ¿cierto? Esa es la forma orgánica, como un cuerpo. Todos crecemos como el cuerpo del Señor allí injertados. Aunque aborda este tema desde los dos puntos de vista, aunque abordar este tema desde estos dos puntos de vista no está mal, se deberían tomar los dos, tanto la forma institucional como la forma orgánica. ¿Desde dónde? Desde la familia, desde allí. ¿Por qué? Porque tanto la iglesia como el Estado se fundamentan o tienen su raíz ¿en dónde? En la familia. En la familia. Nosotros como iglesia sabemos que este es el orden, ¿sí? Y por eso como iglesia, ante el Estado se defiende la institución de la familia, sus derechos ante la reformulación que presiona la ideología hoy de género, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros como iglesia defendemos a la familia porque es el plan de Dios, ¿cierto? Y está en sus escrituras, ¿sí? Ante el ataque que hoy en día el mundo está ejerciendo o la presión que está ejerciendo ¿sobre quién? Sobre la familia.
¿Ustedes no han notado eso? Uno prende el internet, televisor, radio, en todo lado. La ideología de género está atacando fuertemente a la familia. Y nosotros como iglesia, ¿sí?, podemos defender el núcleo, o llamémoslo en el cuerpo, la célula más pequeña, que es la familia. Y desde allí se debe comenzar a estudiar la eclesiología, desde la familia. ¿Por qué? Porque si entendemos bien nuestra función dentro de la familia, entenderé bien mi función dentro de la iglesia. Sencillo como eso. ¿Qué significa esto? Si yo entiendo bien el rol que Dios me ha dado como padre, ¿sí?, entenderé bien y perfectamente el rol que me ha dado Dios ya en la iglesia como miembro. ¿Sí me hago entender? Si cada quien lo sigue, aquí hay hijos, hay padres, hay madres, hay hermanos, ¿sí? Si cada quien entendiéramos perfectamente nuestro rol dentro de la familia, créame que el hermano no tendría dificultades ni problemas, ¿sí?, con los hermanos que no asumen bien su rol dentro de la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios jamás separa la familia de la iglesia. Jamás lo hace. Por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 5 verso 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su familia, con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y lo agradable delante de Dios. Cuando se habla de hijos, nietos, ¿a qué nos viene en relación? Pues a una familia. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A Timoteo, y le está diciendo: mira, Timoteo, si hay alguna viuda entre ustedes que tiene hijos y tiene nietos, pues que estos aprendan a cómo sustentar a esta persona que ha quedado en una condición vulnerable. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y hay roles, noten ustedes, hay roles de hijos, de nietos, así como en la iglesia hay roles de ancianos, diáconos y membresía. ¿Sí me estoy haciendo entender? Otra, Primera de Timoteo 5:8, allá abajito. Porque si alguno lo provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Noten ustedes, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, para su familia. ¿Qué pasa cuando un hombre no entiende el rol que Dios le ha dado como padre? Pues que no atiende las necesidades de su familia. ¿Cómo es posible que este hombre, que no atiende las necesidades básicas, el rol básico que Dios le ha dado dentro de su pequeña comunidad, que es la familia, pueda ejercer un rol en la iglesia como miembro? Llámese anciano pastor, o llámese diácono, o llámese miembro de la iglesia. ¿Sí? ¿Desde dónde se puede medir la piedad del hermano? ¿Desde dónde? Pues según los versos anteriores, desde su familia, desde su casa. Porque una cosa es, y yo siempre lo digo, y perdónenme hermanos, que los domingos se ven muy bonitos, ahí sentaditos, se ven bonitos como para una foto. Pero cómo es su comportamiento y cómo es la sujeción y cómo es el comportamiento que ustedes tienen, o el hacer los roles que Dios les ha dado de lunes a sábado en su casa. Y solo Dios conoce eso, ¿verdad? Porque por eso les digo, ustedes se ven y nos vemos muy bonitos cuando venimos a la iglesia. Pero ¿cómo nos portamos del resto de los días? Tenemos que aprender a asumir bien los roles, a conocer bien los roles que Dios ha dejado. El de la mujer sabia edifica ¿qué? Su casa, ¿cierto?
para que esa mujer sabia también pueda ser una ayuda idónea en la instrucción de las otras mujeres, ¿sí?, más jóvenes aquí en la iglesia. Pero ¿cómo le va a pedir uno a la mujer que no es sabia en su casa, que sea sabia en la iglesia? Desde allí, desde la casa, desde esa célula más pequeña del cuerpo de Cristo, comienza o se puede ver o se puede medir la piedad de los hermanos. ¿Cómo le pido al hermano que se comporte con piedad en la iglesia si en su casa no tiene el más mínimo sentido de lo que es la palabra piedad? Noten ustedes, para los pastores, que nosotros no nos quedamos por fuera de eso. Para los pastores, para anhelar obispado, para ser pastores, los requisitos de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, ¿cómo comienzan? Con requisitos o roles que se desempeñan desde su casa. Desde la casa. ¿Cómo puede un hombre poderse parar aquí a predicar y a decirle a ustedes que se comporten como deben, como cristianos, si yo en mi casa no lo hago? Yo como anciano, como pastor, soy el primero que tengo que dar testimonio y ejemplo. ¿En dónde? En mi casa. En mi casa. El objetivo de esta sesión es poner el fundamento bíblico de una eclesiología piadosa. ¿Y dónde se coloca el fundamento bíblico? Pues en el hogar, allí en el hogar. Nosotros podríamos tratar la eclesiología desde la iglesia, y eso está bien. Se puede mirar el servicio, se puede mirar el carácter del hermano, la humildad, los dones, la unión con Cristo y lo que conlleva estar unido a Cristo. Ser muy buenos, ser objetivos. Pero si no comprendemos que la eclesiología de la iglesia es la proyección de la eclesiología que se ve o que se recibe en la casa, hemos perdido el tiempo, mis hermanos. Sería como una lanza o una flecha sin arco. ¿Y para qué sirve una flecha sin arco? Para nada, ¿cierto? No tendríamos alcance ni efectividad. Esto viene al caso que les dije a continuación. Aquí el domingo todos nos vemos muy bien, ¿sí? ¿Podemos desarrollar ciertos dones? Sí. ¿Podemos mostrar una cara de humildad? Sí. ¿Podemos ejercer un servicio? Sí. Pero no lo haremos efectivamente si no comenzamos o cambiamos ese chip que tenemos en nuestras mentes de que solo el domingo somos cristianos. Nosotros somos cristianos todos los días de la semana. Esto es una tarea o un trabajo 24/7. Nosotros no podemos decir, en la casa yo me comporto de una manera y en la iglesia muestro o reflejo otra. Me gusta la palabra que el hermano escribe acá, una proyección. Yo proyecto, ¿ustedes sí sabían eso? Que uno proyecta en la iglesia lo que es en la casa. ¿Sí han escuchado y sí lo han notado? Por ejemplo, si yo llego tarde a todo lado a la iglesia, ¿será que llegaré temprano? No. Si yo no educo a mis hijos en una forma piadosa, si no les exijo o les enseño la escritura en la casa, ¿será que puedo venir el domingo y esperar buenos frutos de ellos como creyentes? Pero eso es lo que hacemos. Y hablo porque, por ejemplo, en mi iglesia hay escuela dominical para niños. Entonces, en el tiempo de la enseñanza, de la doctrina o de la escuela, ellos salen a tomar su discipulado, pero nos tocó quitarle, y me meto mucho con esa palabra chip, con esa enseñanza que traíamos, que la iglesia es la que educa a los niños. Tome, enséñenmele a los niños ustedes, ¿sí? Es más, cuando el chino se porta mal en la casa, ¿quién es el primero que carga la culpa?
La iglesia. Ah, pues es que ustedes aquí no le han enseñado cómo... No, es que no es tarea de la iglesia. Desde allí parte la eclesiología, desde el hogar. ¿Cómo yo le estoy enseñando a mis hijos a comportarse dentro de la iglesia? Es más, a comportarse en la casa. Mire, ellos se comportan igual en la casa como en la iglesia. Ellos proyectan. Me decía un hermano, usted quiere saber cuando lo vayan a oficializar y esto, a su familia, a usted no le van a preguntar a su familia, ¿cómo es usted en la casa? Porque los niños siempre van a decir la verdad, ¿cierto? Entonces, si yo no hago mi tarea en la casa, ¿cómo espero que mi hijo dé testimonio de que yo estoy haciendo bien la tarea en la iglesia? Es imposible, es imposible. Miren, noten ustedes, Josué, y si quieren anotar esta cita, Josué 24:15, y habla este anciano, este hombre ya de años, y le dice a la congregación, o sea, al pueblo de Israel, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿a quién serviréis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero póngale cuidado lo que él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se ha tomado este versículo para comprender lo que es una buena eclesiología vista desde la casa, desde el hogar, y eso está muy bien. Pero ¿qué es una buena eclesiología familiar? ¿Qué es? La eclesiología familiar es la proyección en la iglesia cuando antes de asumir el entendimiento de lo que significa ser parte orgánica de una iglesia o de pertenecer al cuerpo de Cristo, se entiende que es una parte orgánica de Cristo primero en la casa. Noten ustedes la vida de Josué. Josué toma el mando, ¿por qué? Por sucesión, ¿cierto? Se lo dio Moisés. Moisés le dice, bueno, yo ya voy a partir, tú te encargas de introducir a este pueblo a la tierra prometida. Listo, coge el mando, pero ¿será que Josué estaba soltero? ¿Estaba solo? No, si notan el versículo dice, mi casa, y cuando hablamos de casa, ¿a qué hacemos relación? Dijimos que a familia, ¿cierto? Serviremos a Jehová. O sea, él no estaba solo. Él no estaba solo. Josué servía como ministro en Israel, ¿cierto? Reemplazó a Moisés. Josué conquistó, fue el que conquistó la tierra prometida. Él tenía un servicio para la asamblea o para el pueblo de Dios. Y todos lo sabemos, ¿cierto que sí? Él lo tenía. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? Según lo que hemos leído, Josué lo hizo bien, ¿cierto? Lo hizo bien. ¿Se esforzó y fue valiente? Sí, acuérdense que el Señor al principio del libro le dice, Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿cierto? Porque la tarea que le tocaba o que le venía pierna arriba era dura. Sí, entrar a una tierra de la cual el hombre más chiquito veía como 2 metros y tenían que vencerlo. Eso era duro. ¿Se acuerdan el relato de los espías y todo eso? Era duro. Y Josué no iba en sus fuerzas, iba en las fuerzas que Dios le había dado. ¿Sí? Tenía un servicio para la asamblea, lo hizo bien, valientemente, porque creyó en Dios. Y siendo viejo, cumplida ya la tarea, reúne al pueblo y les dice estas palabras que nos muestran, primero que todo, el aspecto que tenía o lo que tenía más en su corazón. Él tenía a Dios, profundamente amaba a Dios, pero también muestra el profundo amor que le tiene a ¿quién? A su familia, a su casa. Porque dice, si ustedes quieren ir en pos de esos dioses, háganle, vayan. Pero mi casa, él no dice yo primero. Yo y allá mi familia si quiere ir. No, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová.
¿cierto? Muestra el profundo aprecio a su familia, muestra su eclesiología. ¿Dónde comienza la eclesiología de Josué? Desde su casa, ¿sí? Y también muestra su adoración. Si ustedes quieren ir a adorar a esos dioses, hágale, pero yo voy a adorar al Dios que creo que me ha dado fuerza para llegar hasta el día de hoy. Y eso es lo que yo le he enseñado a mi familia y es lo que adora a mi familia. Y mi familia y yo solo adoraremos a este Dios. Este hombre no solo fue pastor de Israel y no solo hizo bien esa tarea, sino fue pastor de su familia y hizo bien la tarea. Cuando se lee este versículo tenemos la mala idea de que Josué, una mala idea de Josué. Pensamos que como ya había trabajado para la Asamblea de Dios, que ya había sido fiel y había puesto sus dones al servicio de la iglesia y de la Asamblea de Israel por muchos años, no le quedaba más sino dedicarse a su familia. Ya me pensioné, ya cumplí mi tarea. Entonces, ¿ahora qué me toca? Dedicarme a mi familia. ¿Sí? Hacer con su familia lo que hizo por tantos años con Israel. Esa idea es falsa y está equivocada porque Josué no solo era guía de Israel en tiempo completo, sino era en primer lugar guía de su familia. Primero fue su familia y esta función se proyectaba en la asamblea. ¿Qué tal si Josué hubiera sido mal padre? ¿Será que puede ser buen líder? No. ¿Cómo era en casa Josué? Pues así mismo servía al pueblo como ministro. Así mismo, como era en casa, servía al pueblo como ministro o como líder. Según el versículo, Josué, después de muchos años de servicio en la asamblea, sabiendo que ya había cumplido su misión eclesiástica o de liderazgo al frente de este pueblo, fielmente les da testimonio y, perdón, la tecnología. Les da testimonio y prosigue su labor o continúa con su labor en su familia. Hermanos, viendo este gran ejemplo de Josué, podemos meditar en varias cositas, en un orden eclesiológico piadoso. Lo primero, no podemos servir a la iglesia sin servir primero en nuestra casa. Es imposible. Es imposible. Su amor a Dios, su fe, su adoración, todo esto él lo expresaba sirviendo a la asamblea, pero tal expresión comenzaba desde su casa, porque si no estuviera preocupado por su casa, hubiera dicho, bueno, yo voy a servir a Dios, mi familia verá lo que hace. ¿Cierto? Nosotros cuando llegamos al Evangelio comprendemos que debemos santificar y purificar todo lo de nosotros, todo aspecto de nuestra vida con la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, conceptos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, todo lo que somos. Igual sucede con la idea de iglesia. Debemos santificarla con la palabra de Dios. Nuestro concepto de iglesia con la ayuda de Dios y con su gracia, debemos santificarla para avanzar cada día en nuestra participación y compromiso con la iglesia. Hoy hay personas que separan la familia de la iglesia y eso es un grave error, como si la palabra lo hiciera, como si Josué hubiera separado su casa del pueblo de Israel. Y entendemos claramente por la palabra que no lo hizo así. Miren, ¿ustedes se han visto que hay una crisis en la iglesia? Hay una crisis. Y es debido a que la familia está mal.
¿Cómo podemos pedirle a una familia disfuncional que sea funcional en la iglesia? No podemos. ¿Pero por qué la familia está en crisis? Porque la familia como institución o como organismo es blanco de ataques continuos, y esto no es ningún secreto para todos nosotros. ¿Qué es lo que más el mundo, el enemigo, atacan? Pues a la familia, ¿cierto? Hoy en día vemos cómo los homosexuales pelean y pelean y pelean por querer tener hijos, ¿sí? Pero vemos cómo las parejas jóvenes que pueden tener hijos prefieren adoptar un perro, ¿sí? Vemos esto. ¿Pero por qué hacen esto? Porque es lo que el mundo les está vendiendo. ¿Para qué traer hijos al mundo a sufrir? ¿Sí? No. Hoy ya las familias se constituyen por papá y papá, o mamá y mamá, ¿cierto? Cuando esto no es dado por Dios. Dios creó fue a un hombre y a una mujer y los puso en el primer hogar. Allí, en la primera familia. Pero es lo que el mundo lo vende hoy, y que está bien hacerlo. Pues no, eso es pecado. Bueno, algunos ejemplos de la vida real. Vamos a tomar algunos ejemplos y tal vez ustedes pudieran ubicarse en uno de estos. Tal vez. Chévere si no, pero tal vez a la mayoría nos ha pasado alguno de los que voy a nombrar. Cuando un miembro de la familia cree en el Evangelio, ¿qué es lo primero que hace? Lleva luz a su casa, y con la luz llegan también los conflictos en su casa. ¿No les ha pasado? Cuando alguien se convierte en su casa, llega la luz, pero al llegar la luz lo primero que llegan son los problemas. Uno piensa que cuando se convierte al cristianismo es todo color de rosa, pero no. Conflictos, estoy hablando conflictos por el Evangelio, ¿sí? El Evangelio en ese creyente hace que tome muy seriamente su rol dentro de su casa. Si es padre o madre, toma responsabilidades ya no personales o ya no a mi acomodo, sino bíblicas. Notan, es una cosa totalmente diferente. Bíblicas, como padre o como madre. Si es hombre, si es padre, ¿sí? Cambia para con su esposa incrédula. Estoy hablando de un cambio positivo. Se vuelve más amoroso. Y noten que estoy hablando de una esposa incrédula. Ese es el rol que Dios le ha dado dentro de un hogar que no es creyente. Estoy hablando cuando una sola persona llega al Evangelio, ¿sí? Se esfuerza en amarla. Este hombre que llega al Evangelio se esfuerza a ser padre a la forma de las Escrituras. Se esfuerza en ser guía, se esfuerza en ser pastor de sus hijos. Y como estos son inconversos, el padre creyente usa la sabiduría que Dios le ha dado para ganarlos para Cristo. Ese es el rol que tiene el padre en un hogar, el padre creyente en un hogar inconverso. Se esfuerza para ganarlos para Cristo, para testificarlo sin autoritarismo. Y ese es el error que tal vez nosotros como padres creyentes tenemos cuando somos los primeros al llegar a los pies de Cristo. Queremos imponer la letra con sangre. Entra, ¿no? Eso decían nuestros padres. Y pues eso no es así. Porque ¿cómo te llamó Dios a ti? Pues con lazos de amor, dice la Escritura, ¿cierto? Este hombre se esfuerza en ser el proveedor de su casa. Pues el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Dice la Biblia. Y también dice que tenemos que ser proveedores para los de nosotros, porque si no negamos nuestra fe. Ya lo leímos. ¿Acepta este hombre ese rol bíblico de ser un padre bajo estas circunstancias? Hombre, yo sé que mi hijo no son creyentes, mi esposa no es creyente,
pero yo creo en el Señor y doy testimonio de que creo en el Señor. Y esto se proyecta en la iglesia, sirviendo en la iglesia, dentro de su hogar inconverso, haciendo todo lo que les acabo de decir. ¿Cómo será el comportamiento de este hermano ya en una iglesia? Pues bueno, pero si es una mujer, si esta es la que llega a Cristo primero, el Espíritu Santo comienza a realizar una obra en su vida. ¿Y saben cuál es la primera lucha que tiene esta mujer? Sujetarse a su esposo. La primera lucha que tiene la mujer. La mujer cristiana se debe sujetar a su esposo. Y noten que la Biblia no habla que sea un esposo. Usted, hermana, sujétese a su esposo si su esposo es creyente. Si su esposo la trata bien, sujétese a su esposo. No, dice sujétese a su esposo. Les voy a contar algo, pero que no salga aquí de Sudamérica. Si su esposo es borracho, si su esposo es maltratador, si su esposo no hace las cosas conforme a lo que dicen las Escrituras porque no las conoce, no tiene el Espíritu Santo, la hermana, ¿qué debe hacer? Sujetarse. Está como cuando eso lo vamos a ver más adelante, la Biblia le dice, amad a vuestros padres, ¿cierto? Pero no dice a qué padres. Al borrachín, a la prostituta, no, dice sujétese a sus padres, así sean malos. Y es que debemos sujetarnos. Entonces, es la primera lucha que tiene la hermana creyente. Ya llega a la iglesia, conocida del Señor, va a traer luz a la casa, sí, pero ¿cuál es la primera lucha? Sujetarse. Porque ustedes creen que la hermana, si no se sujeta en la casa, ¿se puede sujetar en la iglesia? Obviamente no. Obviamente no. Se esfuerza en amarlo. Ahora debe orar y dar testimonio a su esposo y a sus hijos incrédulos. ¿Sí? Porque también está el caso de la hermanita que no es sabia y que se la pasa todo el día en la iglesia, pero descuida su hogar. Entonces la hermana tiene que ser sabia y atender 100% su hogar, pero también 100% su iglesia o su compromiso en la iglesia. Procura una vida de adoración a Dios. Y el motivo de su oración es para que esta mujer sea más, hoy nos lo decía el pastor, sabios, tenemos que ser sabios, pedir sabiduría para ser una discípula de Cristo. Primero, ¿en dónde? En su hogar. Porque a veces queremos ser discípulos de Cristo solo en la iglesia. No, tenemos que comenzar desde el hogar. Usa la sabiduría que Dios le ha dado para que en paz y sosiego, en tranquilidad, pueda participar en la iglesia, asistiendo a las reuniones, haciendo todo lo que le corresponde en la iglesia, ¿sí? Ella lo hace porque realmente ha entendido que ocupa un lugar dentro de su propia casa, que tiene un rol específico, que cumple este rol, que cumple este mandato específico para ella, y lo hace de una forma responsable, ¿sí? Y evidente en la iglesia. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la destruye. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? Porque cuando un joven llega a la iglesia, no la tiene para nada fácil. Para nada fácil. Siendo creyentes ellos en su casa, sufren y soportan. Hablábamos con el hermano y nos contaba el testimonio hermoso de que él es cristiano hace muchísimos años. No voy a decir cuántos, pero hace muchos años. ¿Sí? Y que en ese tiempo era muy difícil ser cristiano. Que los metían a la cárcel, que la gente les botaba por la cara la cerveza, y todo eso nos contó por ser creyente. Ahora noten ustedes, ya no nos hacen eso. Bueno, nos ponen música duro, pero no importa, ¿sí? Pero eso no importa. Ahora lo que hacen es, la guerra se las hacemos nosotros a los jóvenes en la casa.
Yo qué hice a mí me dijeron eso, bueno, no entré al evangelio tan joven, pero mi mamá, que ahorita nos acompaña en la iglesia, yo qué hice para merecer esto, mi hijo se volvió evangélico. Yo qué mal hice en la vida. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros actuamos de primero, en vez de, hombre, qué bueno que mi hijo, aunque no comparto eso, pues ya no trasnocha, ya no toma, ya está juicioso, ¿cierto? Mire, ya no me alza la voz. No, pero uno está contento con lo malo. ¿Sí? Ellos no la tienen para nada fáciles. Y yo conozco jóvenes, y demos gracias al Señor por los jóvenes que hoy están acá en la iglesia, que no la tienen fácil. Porque bueno, puede ser que su hogar sea cristiano, pero cuando no, sufren, pero soportan. Cuando ellos son respetuosos con sus padres, responsables con sus deberes, obedientes al Señor, a pesar de todo esto, de lo que se les ordena, soportando, ellos son luz, porque son creyentes y han asumido igualmente, igual que el padre, igual que la madre, ellos han asumido el rol de hijos bíblicos. Aunque sus padres no lo sean, sus hermanos no lo sean. Ser bíblico es una característica del creyente, incluso de los nuevos creyentes. Tenemos que ser bíblicos en todo, cuando nos vean, cuando no nos vean. Y esta es una lucha que tiene el joven, y bueno, y que tiene todo creyente, porque a veces pensamos ser bíblicos solo cuando nos vean. Pero ¿qué pasa cuando no nos ven? Allí es donde tenemos que ser más bíblicos todavía, porque mente desocupada, dice mi suegra, taller del diablo. Es ahí donde ataca el enemigo. De verdad, está como león rugiente el diablo. ¿Sí? Cuando en casa todos asumimos nuestra posición bíblica, lo que nos corresponde, estamos preparados para asumir la posición de miembros en una iglesia. Si es una pareja de recién casados, que va a comenzar o está comenzando una familia, que ha llegado al Señor, pues la responsabilidad es igualmente importante. Como familia se deben espiritualmente a la adoración. ¿Pero dónde comienza esta adoración? En casa. En casa. Sus devocionales familiares, sus devocionales personales, su oración. Una responsabilidad como miembro primeramente de su casa. Los tiempos de oración en casa, las participaciones en el Día del Señor, también el rol de esposa, madre, creyente, y en el hombre debe asumir el rol de esposo, de padre y de creyente, de proveedor físico, tanto físicamente como espiritualmente. Es que a veces separamos esto. Entonces yo soy padre, ¿cierto? Y yo cumplo con mi casa, llegar la quincena y decirle a la esposa, mire, ya cumplí. No, el rol bíblico de padre va más allá. Yo solo no debo alimentar, traer el sustento a mi casa físico, estoy hablando del mercado, pagar los servicios, sino de ser el proveedor espiritual. Yo soy el sacerdote, los varones somos los sacerdotes, pero a veces no cumplimos ese rol y se lo dejamos a la pastora, a la esposa de nuestra casa, porque ellas sí lo asumen. ¿Cierto? Las hermanas sí asumen ese rol. Si el esposo no lo hace, alguien lo tiene que hacer. Y la esposa lo asume. Pero ¿es responsabilidad de la esposa asumir ese rol? No, porque Dios se lo ha delegado es al hombre, al pastor de su casa. ¿Sí? No olvidar la responsabilidad de los hijos como creyentes dentro de su hogar, porque a veces solo decimos, mi papá y mi mamá es cristiano. Bueno, pero tú, yo también voy a la iglesia. No, es asumir ese papel, ese rol como hijo creyente. Y todo esto genera una capacitación y una evidencia para la participación en la iglesia como miembros, de una manera sana y bíblica. Si notan, si yo ejerzo mi rol bíblico de padre, de ser sustentador, tanto físicamente como espiritualmente,
pues me va a quedar mucho más fácil y los hermanos van a notar el trabajo que Dios me ha dado en la iglesia. ¿Sí? La problemática en la iglesia es cómo se tiene presente la eclesiología desde la familia. Ahí está la problemática de la iglesia, porque a veces le exigimos al hermano lo que no está dando en su casa. Sí, ese es el punto central de este estudio. ¿Cómo yo, como anciano pastor, puedo exigirle a un miembro que cumpla su rol bíblico dentro de la iglesia si ni siquiera lo está haciendo en su casa? ¿Sí? Sufrimos como hombres que sirven en la obra de Dios y como mujeres, presentando dotes espirituales, capacidades para enseñar, llegando a ser muy estudiosos de la palabra de Dios, pero siendo irresponsables con su familia. A veces en la iglesia somos excelentes y yo he escuchado a excelentes predicadores, pero hablando con sus hijos, pues dan un mal testimonio de lo que es su papá. Una cosa el domingo, predicando, enseñando, pero otra cosa es en su casa. En la iglesia refleja el carácter de Cristo, pero en su casa es el mismo demonio. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que maltratar a los hijos es tratarlos mal, ¿sí? Pero no corregirlos también es maltratarlos. No corrigen a sus hijos. Miren, no tienen una adoración entre semana en su casa. Una adoración familiar, no se les ve un discipulado que puedan hacer en familia. Pero estos hombres pueden terminar como pastores de una congregación, lo cual está mal para la iglesia, mal para el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia es veedora, tiene que estar pendiente de todos. Conocemos casos de mujeres que debido a que están casadas con incrédulos, creen que eso las hace incapaces para pertenecer a o servir en una iglesia local. No es que mi esposo es incrédulo, yo no puedo servir en una iglesia local. A pesar de que en su casa cumplen hasta donde se puede con mucho esfuerzo las responsabilidades que como miembro tienen en sus familias. Mujeres que llegan a ser servidoras muy buenas, en el otro caso, pero tienen un pequeño problema, que tienen abandonadas a sus familias porque no les sirven primero a sus familias como lo hacen en la congregación. ¿Sí notan los dos extremos? Sus hijos en las calles, sin estorbo, sin cuidado, y eso es un problema con que se enfrenta la iglesia al día de hoy. Nosotros, decía el pastor, tenemos que ser sabios y pedirle a Dios la sabiduría para poder asumir mi rol dentro de la familia y asimismo cumpliré el rol en la iglesia de una forma honesta y veraz. El problema es que con el mismo desdén que muchas y muchos servimos en nuestra casa, así servimos en la iglesia. ¿Sí notan? Con el descuido con el cual tenemos a nuestra familia, muchos tienen en descuidada la iglesia. Pero que si nadie en la casa, aquí no está el pastor, aquí no está el hermano tal, aquí no está la hermanita tal, nadie me ve, yo hago lo que quiera porque es mi familia y es mi casa. No, pues hermano, te digo que esa no es tu familia ni es tu casa. Dios te ha puesto ahí cumpliendo un rol. Y esa es la familia y la casa del Señor. Y asimismo va a actuar en la iglesia, asimismo. Como se porte en su casa, va a ser el reflejo de cómo va a ser su comportamiento en la iglesia. Miren, los jóvenes desatienden a sus padres. ¿Cómo van a atender al hermano? Sí, los jóvenes tienen un desinterés por la iglesia, porque comienza por un desinterés en la casa. Ya solo se la quieren pasar en la calle. Miren, mis hermanos,
lo que el Señor desea y quiere es que asumamos nuestros roles en la iglesia, o bueno, perdón, que sea un reflejo los roles que asumimos en la iglesia, un reflejo de lo que se atiende y se asume en la casa. No podemos ser fariseos, que cuando nos ven, nos portamos bien, pero en la casa no damos el reflejo del amor de Cristo. Y ustedes pregúntense, ¿cómo vamos a traer a las personas a la iglesia? ¿Cómo les vamos a predicar del amor de Cristo si no nos comportamos de tal manera, una manera cristiana, una manera piadosa desde nuestra casa, que es lo que reflejamos en la iglesia? Reflexionemos. Hombre, estamos a tiempo. Si no lo hacemos, hagámoslo. No podemos decir, yo sirvo a la iglesia, sin primero decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Bueno, mis hermanos, este era el estudio. Las preguntas, ¿tienen alguna cosita del cuestionario? Vamos, si quieren lo desarrollamos. Sí. Lo desarrollamos rápidamente.